Hola especialistas, mi nombre es Johnny Grajales. Hoy estaremos viendo dos máquinas que no pueden faltar en ningún taller. Primero veremos la sierra circular alámbrica de la marca Bauker y luego veremos la sierra eh, caladora que también nos va a permitir desarrollar cualquier tipo de proyecto en el taller. Primero que todo veremos esta sierra. Esta sierra es de 7,25 pulgadas de disco, nos va a permitir cortar máximo hasta 6,5 centímetros o 65 milímetros de espesor en el material. Además de eso viene con su guarda de protección que nos va a permitir proteger la madera y protegernos nosotros mismos de cualquier incidente o accidente que pueda surgir en el proyecto que estemos desarrollando o a medida que vamos cortando el material. Viene con un sistema, un material bien sólido, viene con su guía láser, viene con el mango ergonómico que nos va a permitir tener mejor empuñadura a la hora de cortar o a la hora de agarrar bien la madera. Elementos importantes a tener en cuenta a la hora que vamos a desarrollar un proyecto: siempre tener la herramienta aseada o limpia para evitar que expulse algún tipo de material, no tenerla cerca a la viruta o al material que está cortando porque sabemos que es una sierra que genera chispa a la hora de trabajar. Entonces son elementos importantes a la hora de trabajar que van a permitir que ustedes sean más seguros y que tengan un ambiente mucho más seguro a la hora de trabajar la madera. Van a ver adicional a eso que viene con su sistema de inclinación que les va a permitir realizar cortes hasta 45 grados. Van a ver ahí que se angula la mesa con respecto al cabezal o al disco y vamos a poder desarrollar diferentes tipos de cortes. Adicional a eso también van a ver o van a encontrar que viene con el sistema, van a ver acá atrás que viene con su sistema de tope que nos va a permitir subir y bajar este soporte que nos va a permitir cortar materiales, como lo decía ahorita, hasta 65 milímetros de espesor o hasta 6,5 centímetros. Esto es muy útil, igual ahorita les voy a explicar exactamente cómo se debe utilizar correctamente para evitar cualquier tipo de accidente y para evitar que el disco quede lo menos expuesto en el aire girando y evitar cualquier tipo de accidente. Viene con su guía láser, como les mencionaba. Algo que me parece importante siempre resaltar cuando trabajamos con diferentes herramientas es que sus bases sean sólidas y que nos permitan desarrollar buenos cortes. Muchas veces cuando estas bases no son tan sólidas, tienden a desnivelarse a la hora de desarrollar un proyecto, a la hora de cortar, y eso nos permite que el disco quede totalmente marcado a la hora que desarrollamos el corte. Por eso es importante siempre fijarnos en que una buena sierra tenga un buen sistema de anclaje, un buen sistema de corte. Algo que me parece indispensable comentar es cómo es el sentido de giro del disco. Van a ver que siempre los discos que compren, sea la marca que sea, va a tener un sistema de giro. En este caso, todas las sierras giran en este sentido. Los dientes deben ir mirando hacia el frente. Ese sistema de agarre lo que me permite es que la mesa o la base de mi sierra siempre genere una fricción entre el material y el disco, entre el material y el disco en sentido de agarre de la mesa. Si no lo hago de esta manera, si pongo el disco al contrario, lo que va a hacer es que va a patinar la sierra o simplemente va a quemar. Muchas personas se preguntan, pero ¿por qué me quema la sierra cuando la introduzco al material? Seguramente es porque el disco está al contrario y lo que está haciendo es que está quemando la madera, o pueden generar también un accidente porque lo que hacen los dientes es agarrar el material y pegarlo a la mesa. Les voy a explicar acá un poco más claro. Lo que hace el material, lo que hace el disco, en este momento yo tengo la máquina desconectada, no va a haber ningún inconveniente, van a ver el sentido de giro. Al girar a este sentido, cuando yo estoy cortando, lo que hace el disco es generar esa fricción del material hacia la mesa y me permite que la mesa siempre esté en buen sentido para desarrollar un buen corte. Estos son temas que seguramente que siempre son indispensables o que siempre son buenos saberlos porque nos va a permitir ser mucho más técnicos a la hora de desarrollar un corte. Igualmente, tener en cuenta siempre que el ajustado o tener una buena máquina o tener un empuñe o un agarre firme es de esta manera, siempre con la mano apoyada de esta forma y la otra sosteniendo bien el mango. Esta adicional viene con doble protección. Van a ver que si yo no la ajusto, no puedo prenderla, simplemente ajusto este botón primero, lo ajusto y bueno, ya puedo prender la máquina. Ahorita vamos a ver algunas pruebas que vamos a tener como mayor claridad acerca de la máquina, qué cortes podemos desarrollar y qué otras cosas podemos ver. Tenemos también una regla o una guía paralela que nos va a permitir hacer cortes longitudinales
siempre a la misma medida. Eso es muy útil cuando desarrollamos proyectos grandes. Puede ser un mueble que necesitemos todos los cortes a 25 centímetros, a 30 centímetros. Acomodamos nuestra guía longitudinal y desarrollamos todos los cortes a esa misma medida. Con eso todo el mueble nos va a quedar a la misma medida y va a ser mucho más sencillo ensamblarlo y armarlo. Son temas y usos que les va a ser mucho más fácil la vida a la hora de trabajar con este tipo de máquinas. Ahora bien, vamos a hacer una prueba con este material. Es de 4 centímetros de espesor y tiene alrededor de 17 centímetros de ancho. Vamos a prensarla muy bien. Vamos a prensar muy bien el material y vamos a desarrollar entonces un corte. Algo que siempre deben tener en un taller pueden ser estas prensas rápidas, que les va a ser muy útil para prensar rápidamente el material. Si no las tienen, también unas prensas en C o unas prensas que les brinde como mayor seguridad para poder trabajar. No trabajen al aire, porque el hecho de trabajar al aire genera algún tipo de inseguridad o puede generar incluso algún accidente. Por eso siempre es recomendado trabajar con las prensas para mantener el material firme y evitar cualquier accidente. En este caso me voy a apoyar con mi escuadra. Con el lápiz voy a hacer simplemente un trazo acá. Y a pulso vamos a cortar. No se preocupen, hay personas que muchas veces pues no tienen como esa facilidad de desarrollar los cortes a pulso. Sin embargo, eso se va desarrollando a medida, esa habilidad se va desarrollando a medida que vamos desarrollando los cortes y vamos desarrollando proyectos, porque empezamos a conocer mejor la máquina y nos volvemos como un poco más seguros. En este caso vamos a ver entonces la profundidad adecuada del disco. Yo en este caso tengo la máquina desconectada para evitar cualquier tipo de accidente. Simplemente quitamos el tope de inclinación, elevamos acá la guarda de protección, bajamos el disco alrededor de lo que les menciono, 3 milímetros o 2 o 3 dientes por debajo del material, para que haya una excelente evacuación del material que estamos cortando y también para que haya un poco de ventilación del disco y no haya recalentamiento. Sabemos que los discos trabajan, son metálicos la gran mayoría, algunos vienen con dientes en tungsteno, entonces es importante, el calor lo que hace es debilitar los discos y generalmente lo hace con todo tipo de broca o material que ustedes trabajen. Siempre es importante trabajar con buena ventilación y evitar cualquier tipo de atrapamiento. Ahora bien, lo que les comentaba, esta viene con guía láser. Ahora sí la vamos a conectar, ya la hemos cuadrado, voy a conectarla. Los elementos de protección que siempre se recomiendan para carpintería son monogafas de protección, que les va a permitir a ustedes tener mayor cuidado de sus ojos, y tapaoídos de copa. También es recomendado utilizar la careta de protección para partículas de doble filtro. Esto les va a permitir estar mucho más seguros, tener sus pulmones mucho más limpios y evitar cualquier tipo de enfermedad futura. Los tapaoídos de copa, las gafas, la careta no la vamos a tener aquí porque simplemente vamos a hacer algunos cortes y para ayudarles conversando y contándoles acerca de esta máquina y qué beneficios van a tener ustedes si la tienen en su taller. Vamos a realizar en este caso una prueba a 90 grados. Ya la conectamos. Algo que es importante siempre es que antes de que introduzcamos el disco al material debe encender la máquina. No podemos tener el disco pegado al material para prender la máquina, porque lo que va a hacer es astillar el material y nos va a generar mayor fuerza a la herramienta, entonces va a debilitar su vida útil. Siempre es importante, prendámosla antes, introducimos ya con el disco girando, introducimos a realizar el corte para mayor seguridad y para evitar forzar demasiado el motor de la máquina. Adicional a eso, siempre debemos tener en cuenta que la parte que tenemos prensada o la parte que tenemos ajustada al banco o a la zona donde estemos trabajando es por donde vamos a trabajar la mayor superficie. Van a ver que aquí hay una superficie más grande y aquí hay una superficie más pequeña. Esta más grande siempre la vamos a trabajar por el lado más ancho del material, pero que está siempre agarrado. Y la parte que más pequeña siempre la trabajamos hacia el material que cae. ¿Esto para qué? Para que nos dé suficiente superficie para poder trabajar y que no yo realice el corte y se me caiga la máquina. Eso es algo que es técnico y que es importante que siempre conozcamos para desarrollar un buen proyecto. Vamos entonces a realizar el corte. Quitamos el botón de seguro y hacemos el corte. Van a ver que tiene aquí la guía láser. Yo me voy a guiar con la guía láser. Espero la puedan ver ustedes ahí clara. Deben esperar a que el disco se detenga para poder manipular
la sierra. No dejen que la sierra siga girando, el disco siga girando cuando ya hayan realizado el corte, porque eso va a generar algún tipo de accidente. Siempre es bueno que la máquina ya se haya detenido. Aquí les voy a mostrar un poco más el corte para que lo vean a más detalle. El corte es muy limpio, van a ver la testa de la madera, esta es la testa de la madera y se ve un perfecto corte. Eso es bueno siempre tenerlo en cuenta porque realmente necesitamos siempre precisión a la hora de trabajar. Vamos a hacer un corte a 45 grados, que es también lo que nos permite esta máquina, desarrollar cortes en diferentes ángulos. Así es que vamos a aprovechar y vamos a desarrollar un corte a 45 grados. En ese caso lo que yo hice fue retestear la madera. Retestear la madera se le llama quitarle el sobrante o quitarle la parte que está dañada o que tiene pintura o que no está tan estéticamente visible. Aquí ya vamos a desarrollar, si quieren, voy a hacer acá un trazo y vamos a angular nuestra sierra a 45 grados, que es el ángulo que yo quiero desarrollar. Simplemente ahí lo cuadramos, ella viene ya predeterminada. Ajustamos igualmente la altura o la profundidad del disco. Voy a ponerla acá porque necesito que sea más bajo el disco. Recuerden, estamos trabajando con un material de 4 centímetros de profundidad. Simplemente ahí ajustamos. Y vamos entonces a introducir el material. ¿Qué es lo que deben tener ustedes en cuenta? Aquí viene la guía láser, les va a permitir hacer un corte a 0 grados o a 90 grados y un corte a 45 grados y nos va a hacer la guía, o sea, nos va a mostrar por dónde debemos cortar. Ahora bien, desarrollemos entonces el corte. Luego de que desarrollamos el corte, les voy a mostrar aquí. Esta es una sierra de 1800 watts, de 4500 revoluciones por minuto. Es una muy buena sierra. Miren acá el corte, es un corte muy limpio. Van a ver ahí, es un corte bastante limpio. Lo estamos desarrollando a pulso, pero igual lo que yo les digo, estas habilidades se desarrollan a medida que vamos trabajando y que vamos conociendo las herramientas. Vamos a realizar entonces un corte, que quiero que vean los cortes longitudinales con un triplex que tenemos aquí de prueba. En este caso yo voy a prensar bien mi material. Es bueno siempre trabajar con un buen banco de trabajo. Siempre deben tener un muy buen banco de trabajo donde puedan ustedes soportar el material donde van a trabajar y donde ustedes puedan desarrollar los proyectos que vayan a hacer. Esto les va a evitar cualquier accidente, les va a poder ayudar a tener una superficie amplia y bien aseada donde poder desarrollar cualquier tipo de proyecto. Aquí voy a ajustar entonces. Estas son unas prensas rápidas, como les decía. Aquí siempre cerciórense de cuánto espacio tienen ustedes para desarrollar el corte, o si no, lastimosamente van a cortar su banco de trabajo. Entonces cerciórense que tengan bastante o el espacio suficiente. Esta prensa rápida son muy buenas porque solamente ajustamos acá y listo. Esta viene con su regla numérica. Entonces lo primero que voy a hacer es volvemos a 0 grados. Igual pueden utilizarla también para cortes en ángulo. Si necesitan hacer un corte longitudinal en algún tipo de ángulo específico, esta máquina viene con los ángulos predeterminados y simplemente ponemos la regla y desarrollamos el corte que necesitemos. Aquí viene con su tornillo. Entonces simplemente vamos a hacer un corte más o menos, aquí nos dice alrededor de 11-12 centímetros. Ajustamos bien nuestra regla y vamos entonces a desarrollar el corte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Con esta guía que tenemos aquí, que se las estoy señalando, vamos a apoyarla sobre el canto de la madera. Esto se le denomina canto de madera y vamos a hacer la guía sin quitar, sin mover esta guía, sin mover nuestra guía de corte que nos da una medida exacta. Simplemente vamos a ir apoyando esta guía con el canto y vamos a hacer el corte completo. Vamos a ubicarnos bien y desarrollaremos el corte entonces. Siempre mantenga los elementos de protección a la mano para que puedan siempre mantenerse seguros en esos casos. Igualmente, lo que hacemos primero es revisamos la altura adecuada del disco.
2, 3 dientes, algunos recomiendan 3 milímetros, ya lo importante es que quede 1 o 2 dientes por debajo del material para evitar lo que hablábamos ahorita, cualquier tipo de accidente. Algo que he visto mucho en algunas personas, sobre todo cuando están de pronto aprendiendo, es que tienden a poner las manos para sostener el material. Por eso les recomiendo tengan un buen banco o una buena superficie para evitar estar teniendo que tener las manos por ahí expuestas para cualquier accidente. Esto es importante y son tips que les recomiendo para que eviten ustedes cualquier tipo de accidente. Hagamos entonces el corte. Yo dejo que baje la guarda de protección para no dejar el disco expuesto al material y que de pronto me dañe el material. Luego de eso sí la retiro y la dejo ya quieta. Van a ver entonces aquí el corte que desarrollamos. Ahí van a poder ver que el corte queda parejo y queda longitudinalmente bien. Esto es muy bueno porque lo que yo les digo, les va a permitir hacer cortes seriados sin ningún problema y ninguna irregularidad. Tips a tener en cuenta para esta máquina, para resumir de pronto algunas de las cosas que vimos específicamente es: eviten tener las manos siempre expuestas a la máquina, siempre utilicen la guarda de protección, no se la quiten. Algo que he escuchado mucho a veces y es: se le puedo cambiar el disco por un disco de pulido, por un disco de cortar metal o por un disco para algún otro material. No, estas son máquinas diseñadas para madera, son máquinas diseñadas para los trabajos, ya sea para madera maciza o para derivados de la madera como es el triplex o como son los tableros aglomerados. Es una máquina diseñada para este tipo de material. Si ustedes la ponen a trabajar con otro material, es una máquina que trabaja una revolución diseñada para madera, no está diseñada para trabajar con otro material. Siempre ténganlo en cuenta porque eso les va a permitir mantener la vida útil de la herramienta y también pues prolongar su buen uso. Así bien, entonces terminamos con esta máquina y vamos entonces a pasar a ver una máquina que personalmente me parece que es muy útil en cualquier taller, sobre todo para las personas que les gusta trabajar con algunos accesorios de decoración o que también les trabajan mucho con plantillado, que son este tipo de sierras caladoras. Esta sierra caladora, van a ver, es una sierra robusta, viene también con su guía láser, viene con protector de cuchilla, viene con selector de péndulo hasta de 4 posiciones y vamos a poder trabajar con diferentes tipos de velocidad. En este caso, aquí van a ver las velocidades diferentes que trae. Trae desde una velocidad hasta 6 velocidades. Aquí viene una de las primeras recomendaciones que me gusta dar y es: si ustedes están trabajando, mientras esté accionada la máquina, no estén subiendo y bajando las velocidades. Esto es muy malo para el sistema operativo de la máquina porque no están diseñadas para ese tipo de trabajo. Siempre lo ideal es: apago la máquina o detengo la máquina y voy acomodando la velocidad a la cual yo quiero llegar. Esto les va a permitir ampliar la vida útil de la máquina y les va a permitir pues, evitar cualquier tipo de accidente o error. Los niveles de péndulo. Muchas personas a veces dicen: ¿pero qué es eso? ¿Para qué sirve? La intención del nivel de péndulo es acelerar los cortes en diferentes materiales. No significa que va a ser que es la velocidad de la máquina, no, porque la velocidad yo la regulo con el gatillo. Lo que me va a permitir es acelerar la velocidad en el corte, es decir, que el corte sea mucho más rápido. Cuando trabajo en velocidad de cero, les recomiendo que trabajen en velocidad cero para tableros aglomerados, que son tableros que se astillan muy fácil o que se esportillan muy fácil. Tableros de triplex que de pronto a veces por su contrafibra se alcanzan a astillar o a rasgar, y para esos tipos de materiales que son como mucho más frágiles. Ya para materiales mucho más robustos, como es una madera maciza, de pronto una madera muy robusta y yo necesito desarrollar cualquier corte o necesito desbaratar de pronto una estiva o desarrollar un proyecto que no requiere ser como tan delicado con el material, vamos a trabajar con diferentes niveles de péndulo. Lo que me hace el nivel de péndulo es generar este movimiento hacia adelante y hacia atrás de la cuchilla, y lo que me permite es acelerar el corte en el material. Esas son como las cosas que hay que siempre tener en cuenta. Viene con su porta cuchillas, que lo van a ver acá, para que evitar eso de estar buscando las cuchillas por todo lado. Simplemente las guardo aquí, las que yo necesito, si voy a trabajar madera, si voy a trabajar de pronto metal o cualquier otro material, plástico por ejemplo, simplemente las guardo ahí y las tengo. Este sistema que ustedes les voy a señalar acá
es un sistema de guía de la cuchilla. Me permite que la cuchilla se mantenga a 90 grados o paralela a la base y no va a permitir que pues se nos vaya el corte por el lado donde no queremos que se vaya. Viene, como les decía, con su guía láser, viene con su botón de encendido y apagado. Viene con un sistema seguramente que a muchas personas les gusta, sobre todo cuando están desarrollando muchas operaciones, porque mantener el gatillo presionado cansa mucho la mano. Entonces van a poder ajustar el gatillo, ajustan la máquina o le ajustan este bloqueo que les estoy mostrando ahí y ya no van a tener ningún inconveniente, van a poder operar la máquina continuamente para diferentes operaciones. Trae su recolector de polvo, este recolector de polvo es genérico, o sea, van a poder trabajar con diferentes tipos de aspiradora que ustedes tengan y también van a poderle conectar algún sistema de recolección de polvo que también es muy útil, sobre todo porque ustedes saben que el trabajo en carpintería o de madera suelta demasiada partícula o demasiada viruta. El hecho de tener tantas partículas a veces genera hostigamiento en el taller. Siempre es importante tener un buen sistema de recolección. Adicional a eso, vamos a ver que viene con sistema de expulsión o sistema de recolección. Este botón, dependiendo de lo que yo quiera, si voy a aspirar o si voy simplemente a mandar el aire que se genera por el movimiento de la máquina hacia el frente para que no me genere ningún tipo de obstrucción a la vista cuando yo estoy cortando. Vamos a ver otra de las cosas que es muy importante que ustedes tengan en cuenta es que van a poder angular, voy a intentar quitar acá esto, van a poder angular con los tornillitos que vienen acá, van a poder angular el plato de la sierra caladora en el ángulo indicado, en el ángulo que ustedes quieran desarrollar el corte. Muchos de los instaladores de pisos laminados, por ejemplo, trabajan con este tipo de caladoras porque les permite ser mucho más versátiles en los cortes que van a desarrollar, es más pequeña, es más portátil, pero bueno, ya depende del proyecto que ustedes vayan a desarrollar, depende de lo que ustedes quieran crear. Sirve mucho para plantillado, sirve para plantillado, entonces si necesito hacer, no sé, una curva en un mueble específico, hago la plantilla con la caladora, la pulo y ya puedo pasar a otra máquina para dar un terminado final, el material donde voy a plasmar esa plantilla. Ahora bien, si quieren revisémosla, veámosla. Esta es de 800 watts, máximo hasta 3000 revoluciones por minuto. Es muy útil, entonces estoy seguro que le van a sacar gran provecho. Aquí ya viene con su sistema en T. El sistema es muy sencillo de expulsión, van a ver ahí, ella solita la expulsa. ¿Esto para qué funciona? Para las cuchillas, sobre todo cuando están muy forzadas o cuando estamos trabajando con demasiada fricción en el material que se recalientan las cuchillas. Para evitar las quemaduras de tener que coger la cuchilla, simplemente lo que hago es levanto el sistema de ajuste y él automáticamente me la expulsa. Simplemente me la expulsa y no voy a tener que quemarme la mano ahí poniendo o quitando la cuchilla. Con esta vamos a desarrollar, vamos a hacer un corte aquí en curva para ver para que ustedes vean cómo es el funcionamiento, para que vean también qué proyectos pueden desarrollar. Para el ajuste corro la palanca de ajuste, que es esta que ustedes ven ahí que se está moviendo, y introduzco la cuchilla. Este sistema es en T, sistema en T. Siempre se recomienda el sistema en T para este tipo de máquinas, pues para que ustedes compren los accesorios adecuados para cada máquina. Con la caladora podemos entonces desarrollar cualquier tipo de curvatura o de corte. En este caso vamos a hacer esta prueba con el material, siempre verificando el ancho que tenemos de espacio para poder desarrollar ese corte. Vamos a hacer entonces aquí un trazo, ya se los estaba aquí mostrando para que lo vean bien. Vamos a ver cómo nos funciona entonces esta máquina con este tipo de corte. Hay una cuchilla que es un poco más delgada, que vamos a ponerla o vamos a introducirla también para poder desarrollar este corte. Es una cuchilla más especializada para curvas, para que lo tengan en cuenta. Entre más pequeña sea este espacio para curvas es muchísimo mejor y van a poder desarrollar un mejor corte para curvatura. Entonces conectemos la máquina, asegúrense de que no esté encendida y que no esté conectada. Ahora sí, conectemos y desarrollemos el corte. Vamos a trabajar para este tipo de material, vamos a trabajar con nivel 0 de péndulo para que el corte sea lo más fino posible y para evitar cualquier tipo de astillamiento. Igualmente, velocidad 3 para ver cómo nos va trabajando y si necesitamos una mayor velocidad, pues vamos regulando la máquina de acuerdo a lo que necesitemos.
Bueno, aquí vamos a ajustar bien la cuchilla, verificando que quede bien apretada. Ahí estaba desajustada, apretamos bien y ahora sí. Ahí estoy notando que la velocidad no es suficiente, voy a subirla a trabajar a lo máximo y voy a poder trabajar y regular también la velocidad con el gatillo, entonces voy revisando la velocidad adecuada a la que yo necesite trabajar. Van a ver entonces el corte en curva. Queda bastante bien. No hay ningún inconveniente al desarrollar este corte. Vamos a también a trabajar con madera maciza, que me gustaría que viéramos cómo podemos desarrollar ese tipo de corte. Vamos a desajustar acá, quitamos este material. También pueden hacer calados rectos. Sin embargo, la idea es que los cortes que desarrollemos con la caladora pues sean cortes sobre todo curvos, pues porque son más especializadas estas máquinas para ese tipo de acabados o de cortes. Ajustamos bien el material. Lo que haremos será, como la sierra seguramente o la hoja está seguramente muy caliente, lo que haremos será expulsarla, la cogemos del sistema de anclaje y vamos a poner una cuchilla mucho más ancha para poder desarrollar este tipo de proyecto. Aquí ajustamos muy bien la hoja, ajustamos que veamos que quede bien ajustada para evitar cualquier expulsión y vamos a marcar aquí algún tipo de corte. Si quieren vamos a hacer primero un corte a 90 grados y luego haremos un corte en curva para ver cómo se comporta con este tipo de material, que es un espesor de 4 centímetros y más o menos 17 centímetros de ancho. Voy a seguir trabajando con nivel de péndulo 1. Sin embargo, si ustedes lo quieren trabajar para acelerar el corte en este tipo de material, porque seguramente va a ser mucho más demorado, pero el corte va a quedar más fino, pueden subirlo a 3. Pero si quieren hagamos un ejercicio. Vamos a cortar hasta la mitad en nivel de péndulo 0 y la otra mitad en nivel de péndulo 3, a ver cómo es el cambio en la variación de péndulo. Ya llegamos a la mitad, vamos a subirle a nivel 3 de péndulo, que sería un ideal para madera un poco más robusta. Vamos a ver qué acabado nos deja en el material y vamos a ver qué tan rápido desarrolla el corte. Van a ver que el corte es muchísimo más rápido y van a ver que el astillamiento, van a ver la mitad del material quedó un corte plano, quedó un corte perfecto y la otra mitad quedó el corte supremamente astillado. Y miren cómo sale cómo quedan la salida del material. Por eso es importante conocer muy bien qué nivel de péndulo necesito yo, sobre todo qué acabado le quiero dar yo al material, para así mismo escoger el nivel de péndulo que yo deseo. Vamos a hacer un corte con un nivel de péndulo 1 en curva, no tan pronunciada porque la hoja no es tan delgada y la hoja muy delgada seguramente va a generar mayor fricción y es un poco más pequeña. Entonces vamos a hacerla con esta a ver qué tan recto es el corte. Sin embargo, como lo ven ahí, el corte es muy paralelo o es a 90 grados. Usualmente algunas hojas o algunas sierras se van de lado y queda el corte en ángulo o queda el corte mal hecho. Vamos a ver cómo nos corta esta máquina haciendo un corte con curvas. El corte queda bastante bien realizado, bastante bien hecho. Van a ver la paralelidad que tiene a 90 grados y realmente el espesor es bastante grueso, así que la máquina corta bastante bien.
Son máquinas muy útiles en cualquier taller que van a poder desarrollar cualquier tipo de proyecto que ustedes quieran desarrollar. Son máquinas que se combinan muy bien entre sí para desarrollar proyectos complejos o proyectos que requieren algún tema o algún mueble específico que requiere de pronto alguna curva para algún cajón. Van a poder jugar con ese tipo de mobiliario, con ese tipo de muebles. La sierra circular es más para desarrollar cortes rectos, para desarrollar cortes sea a través de la madera, que fue el primer ejercicio que hicimos, que fue tronzando la madera, o un corte deshilando el material, es decir, al hilo de la madera desarrollar un corte. Son muy versátiles, vamos a poder trabajar con diferentes características, tienen topes, tienen angulación a 45 grados, así es que es muy útil que las implementen en su taller y que desarrollen proyectos nuevos cada día. Nos vemos, gracias.